En este caso vamos a hablar de la estequiometría. Antes de desarrollar el ejercicio, debemos tener en cuenta la ley de Lavoisier o ley de conservación de la masa, que esta ley nos dice que en una reacción química la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Por ejemplo, si yo tengo 200 gramos de reactivo, debo tener 200 gramos de producto. Ahora, cuando hablamos de reactivo limitante, el reactivo limitante es el reactivo que se termina primero y es el reactivo que va a determinar el final de la reacción. Y es con el reactivo limitante con el que vamos a trabajar para desarrollar la problemática. Bien, una vez aclarados estos conceptos, vamos a leer la problemática. La problemática dice, dada la siguiente ecuación química de la combustión del alcohol etílico, tenemos el alcohol etílico más oxígeno para dar dióxido de carbono más agua, se utilizará 0,2 moles de alcohol etílico y 4 moles de oxígeno para hacer la combustión. El inciso A me pregunta cuál es el reactivo limitante y el reactivo en exceso, y el inciso B me dice el volumen de dióxido de carbono obtenido con el rendimiento 65% está en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Cuál es el volumen a una presión de 2 atmósferas y una temperatura de 20 grados centígrados? Bien, procedemos al desarrollo. Ponemos desarrollo y vamos al paso 1. En el paso 1, lo que vamos a hacer es escribir la ecuación química. Bien, escribo la ecuación química, alcohol etílico más oxígeno para dar dióxido de carbono más agua. Y procedo a realizar el balance de la ecuación química. Es importante este paso porque si no nos va a variar todos los resultados. Entonces hay que balancear la ecuación química colocando los coeficientes correspondientes. Bien, una vez colocados los coeficientes estequiométricos para balancear la ecuación química, procedemos a escribir los datos que nos proporciona el ejercicio. El ejercicio nos dice que tenemos 0,2 moles de alcohol etílico, 0,2 mol de alcohol etílico, y tenemos 4 moles de oxígeno. Bien, nosotros ya tenemos anotados los datos y vamos a seguir en el paso 2. Paso 2, inciso A, porque estamos haciendo el desarrollo para responder a la incógnita A. En este paso lo que vamos a hacer es una regla de 3 simple para poder obtener una regla de 3 para calcular el reactivo limitante y en exceso. Bien, a tener en cuenta, nosotros que tenemos como datos, en este caso tenemos como dato la unidad en moles, los moles de alcohol etílico y de oxígeno. Es por ello que en este caso no hace falta que calculemos la masa molar. Que hay que tener en cuenta los coeficientes estequiométricos que me permitieron balancear la ecuación química. Entonces, nosotros decimos que en un mol, porque tengo un mol, cuando no se pone ningún numerito adelante, se sobreentiende que hay un 1. Entonces acá tenemos un mol de alcohol etílico. Nosotros decimos que en un mol
de alcohol etílico, ¿cuántos moles de oxígeno tengo? 3. Tengo 3 mol de oxígeno. Pero yo no sé cuánto tengo en 0,2, que es el dato que me proporcionan. Entonces, digo que en 0,2 mol de alcohol etílico, ¿cuántos moles de oxígeno tengo? X. Procedo a realizar el cálculo. 0,2 mol de alcohol etílico por 3 mol de oxígeno dividido 1 me da igual a 0,6 mol de oxígeno. Bien, entonces, obtengo 0,6 mol de oxígeno. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo sé cuál es mi reactivo limitante y cuál es mi exceso? A mí me dan como dato que de oxígeno tengo 4 moles. Y de mis 4 moles de oxígeno solamente van a reaccionar 0,6 mol de oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno está en exceso y por ende el alcohol etílico es el reactivo limitante. Bien, por lo tanto respondemos al inciso A, que el reactivo limitante es el alcohol etílico y el reactivo en exceso es el oxígeno. Bien, ahora el inciso B nos dice, el volumen del dióxido de carbono obtenido con el rendimiento 65% está en condiciones normales de presión y temperatura. Debo calcular el volumen a una presión de 2 atmósferas y una temperatura de 20 grados centígrados. Bien, en este caso, ¿qué es lo que yo ya sé teniendo en cuenta la ecuación química? Yo sé que en un mol, ¿sí? Que en un mol tengo 22,4 litros de dióxido de carbono. Pero en 2 moles de dióxido de carbono, ¿cuántos litros voy a tener? Realizo la regla de 3 simple. 2 por 22,4 litros dividido 1 me da un resultado de 44,8 litros de dióxido de carbono. Bien, una vez que calculamos los litros de dióxido de carbono correspondiente a 2 moles, lo que vamos a hacer es calcular el rendimiento. Me dice que tengo un rendimiento del 65% de dióxido de carbono. Entonces, calcular el rendimiento. Esta cantidad de litros sería mi 100%. Entonces yo digo que en 100%, mi 100% en realidad es de 44,8 litros de dióxido de carbono. Y mi 65% no sé, eso es lo que tengo que calcular. X. 65 por 44,8 dividido 100 me da un resultado de 29,12 litros de dióxido de carbono. Bien, una vez que calculamos el rendimiento, pasamos al paso 4. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de condiciones normales de presión y temperatura, hace referencia a que estamos trabajando a presión igual a 1 atmósfera y temperatura igual a 273 Kelvin. ¿Sí? La incógnita que yo tengo
es calcular el volumen a una presión igual a 2 atmósferas y una temperatura igual a 20 grados centígrados. Lo primero que hago es realizar la conversión de grados centígrados a grados Kelvin. Entonces, como conversión de grados centígrados a Kelvin. Esto ya lo vimos, temperatura igual a 20 grados centígrados más 273 Kelvin. Va a ser la temperatura igual a 293 Kelvin. Bien, una vez realizada la conversión, ¿sí? Procedemos a calcular el volumen, que es lo que me está preguntando el inciso B, ¿sí? Para ello, ¿qué vamos a tener en cuenta? La ecuación de estado, ¿sí? Que nos dice que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Ahora, ¿cuál es mi presión y mi volumen 1? Bien, la presión 1 sería una atmósfera, que dijimos que es el valor de condiciones normales de presión y temperatura. Y la temperatura 1 es 273 grados Kelvin. Mi volumen 1 es el volumen que yo calculé en el rendimiento. Este es mi volumen 1. Ahora, mi presión 2 es el que me da como dato el ejercicio. Y la temperatura 2 es 293 Kelvin. Tenemos que despejar, primero reemplazar los valores y despejar el volumen 2. Bien, entonces, reemplazamos valores. Presión 1, una atmósfera, volumen 1, 29,12 litros de dióxido de carbono. Sobre temperatura 1, 273 Kelvin, igual a la presión 2, que es 2 atmósferas por el volumen 2, que esa es mi incógnita. Esta es mi incógnita. Sobre la temperatura 2, 293 Kelvin. Procedo a despejar mi incógnita. Bien, despejo mi incógnita y procedo primero a simplificar las unidades. Kelvin con Kelvin, litro no. Atmósfera con atmósfera. Y me queda que el volumen va a ser igual a 15,62 litros de dióxido de carbono. Decimos entonces que el volumen de dióxido de carbono a presión de 2 atmósferas y temperatura de 20 grados centígrados es de 15,62 litros.